El romance oculto de Jorge Mistral finalmente fue confesado por María Félix Claqueta. Una historia de amor imposible, secretos enterrados, y una confesión que cambió todo antes del final. La mujer más temida y deseada del cine latinoamericano, antes de su partida, rompió el silencio. Y lo que confesó sobre Jorge Mistral, dejó helados a quienes la conocieron. Prepárate, porque hoy te contaremos el romance más oculto del galán español que conquistó a México, y a María Bonita. Cuando María Félix lo vio por primera vez, él aún no era una estrella. Ella ya lo era todo. Ese hombre no solo tenía ojos tristes, tenía una historia detrás de ellos que no se atrevía a contar, diría María años después. Ambos eran intensos, dominantes, y sabían cómo encender una cámara con tan solo una mirada. En el set de La Pasión Desnuda, 1953, el destino los cruzó. Fue ahí donde ocurrió el primer contacto. Lo que comenzó como una relación profesional, tomó un rumbo inesperado. Los rumores empezaron rápido, que si se quedaban a solas después de grabar, que si Jorge llegaba con flores al camerino, que si discutían como pareja casada, pero nada se confirmaba. María, con su altivez característica, siempre respondía con sarcasmo. Jorge Mistral, ese hombre está demasiado triste para mí. Pero las miradas los delataban. Y lo peor es que ambos estaban comprometidos en otras relaciones. La tensión crecía. A mediados de los años 50, el romance entre Jorge Mistral y María Félix ya era un secreto a voces en los círculos más cercanos de la farándula. No eran vistos públicamente como pareja. Nunca se tomaron de la mano frente a fotógrafos. Pero hubo encuentros nocturnos, viajes a escondidas, cartas que jamás salieron a la luz. Y un testigo clave, un chofer. Yo los recogía a ambos. A veces en Chapultepec, otras veces en Coyoacán. Siempre discretos, pero se notaba, eso no era una amistad. En esas noches, María bajaba la guardia. Con él no era, la doña, sino una mujer herida. Jorge, a su vez, encontraba consuelo, pero también confusión. Era un amor que no podía ser, por muchas razones. Ambos dominantes, tercos, temperamentales. María no soportaba que la cuestionaran, y Jorge vivía con tormentos internos desde la Guerra Civil Española. Sufría episodios depresivos que lo alejaban de todo. En una de sus cartas jamás publicadas, Jorge le escribió a un amigo íntimo. María es fuego, y yo soy sombra. Nos amamos en la penumbra, porque a plena luz, nos consumimos. La pasión era tanta, que los alejaba. Como suele pasar con los amores intensos, un día simplemente, se rompió. Fue tras una fuerte discusión por celos. Jorge creía que María aún veía a otro actor famoso, un nombre que ella nunca confirmó, aunque algunos sospechan que fue Cantinflas o Pedro Armendáriz. Y él, en uno de sus arranques emocionales, se fue de México durante varios meses. Al regresar, ya no eran los mismos. Aunque trabajaron juntos una vez más, todo era frío, distante, como si nada hubiese ocurrido. Años después, Jorge cayó en una profunda depresión. El éxito cinematográfico ya no era suficiente. Los guiones se volvieron mediocres, las oportunidades disminuyeron. En 1972, el actor decidió quitarse la vida, dejando solo una nota críptica. He vivido con una tristeza que nadie entendió. Pero hubo una mujer que sí la vio, y se alejó. Esa mujer, muchos creen, fue María. El periodista quedó en shock. María, sentada en su silla de mi terciopelo rojo, miró al vacío. Había lágrimas en sus ojos. A Jorge le dolía todo. La vida, el amor, la pérdida. Nunca me pidió nada, pero yo le fallé al no quedarme cuando me necesitó. Aquella confesión nunca salió a televisión. El periodista la guardó por respeto, y no fue hasta muchos años después, cuando su hijo publicó las memorias, que el mundo supo la verdad. María amó a Jorge, y Jorge vivió y murió con ese amor en silencio. La historia de Jorge Mistral y María Félix es una de esas que duelen. No tuvo final feliz, no tuvo promesas ni anillos. Solo miradas, noches secretas, y una confesión tardía. Ambos eran gigantes, ambos se amaron, pero el tiempo, el ego y el destino les impidieron tener la historia de amor que merecían. En el cine se besaron con intensidad, pero en la vida real, se despidieron con una mirada que decía más que 1000 palabras. Jorge murió con el recuerdo de María. Y María, lo confesó cuando ya era tarde. Si esta historia te conmovió tanto como a nosotros, no olvides suscribirte, darle like y compartir este video. Déjanos en los comentarios, ¿crees que María realmente lo amó? ¿O fue solo un amor imposible más en su larga lista de pasiones ocultas? Nos vemos en el próximo capítulo del Cine de Oro, donde los romances ocultos siguen susurrando desde el pasado. Su niñez no fue fácil. Desde pequeño vivió los estragos emocionales y sociales que dejó la Guerra Civil Española.
Su familia, marcada por la inestabilidad política y la pérdida de seres queridos, se trasladó a Castellón de la Plana, donde Mistral pasaría buena parte de su juventud. Desde temprana edad, Modesto mostraba sensibilidad por el arte, especialmente por la poesía, la literatura y el teatro. En su adolescencia comenzó a recitar versos en reuniones culturales, donde ya llamaba la atención no solo por su voz grave y envolvente, sino por su imponente presencia física. En los años 40, con la guerra aún fresca en la memoria colectiva, el joven decidió cambiar su destino y su nombre. Modesto, era un nombre común, pero él aspiraba a ser eterno. Así nació Jorge Mistral, inspirado por los vientos mistrales del Mediterráneo, fuertes, incontrolables y devastadores. A inicios de la década de 1940, Jorge Mistral debutó en el cine español con películas como La Leona de Castilla, 1951, y Locura de Amor, 1948, esta última junto a Aurora Bautista. Su éxito fue inmediato. Las productoras lo veían como un joven prodigio, intenso, misterioso, y con una capacidad interpretativa que superaba la media. Fue reclutado por el estudio CIFSA, el más importante de España en ese momento, donde se consolidó como el galán romántico por excelencia. Su rostro comenzó a figurar en todas las marquesinas, y su nombre se convirtió en sinónimo de elegancia. Pero España le quedó pequeña. Su espíritu inquieto buscaba más. Fue entonces cuando México, el Hollywood latinoamericano, se cruzó en su camino. En los años 50, Jorge Mistral desembarcó en la industria cinematográfica mexicana, en pleno apogeo de su época de oro. Su primera aparición fue impactante, y no pasó mucho tiempo antes de que estuviera compartiendo pantalla con figuras como María Félix, Dolores del Río, Libertad Lamarque y Pedro Infante. Películas como El Derecho de Nacer, 1952, La Duda, 1954, La Pasión Desnuda, 1953, Nazarín, 1959, de Luis Buñuel, consolidaron su carrera en México y América Latina. Mistral no solo actuaba, transmitía emociones con los ojos. Muchos directores decían que su forma de llorar en cámara era tan real, que no necesitaba ni música para conmover al espectador. Pero detrás de ese éxito había un alma que se sentía lejos de casa, y una tristeza crónica que empezaba a filtrarse en su vida personal. Pese a su fama, Jorge Mistral fue extremadamente reservado en lo que respecta a su vida amorosa. Se le relacionó con varias actrices de la época, aunque nunca confirmó públicamente ninguna relación estable. Uno de los romances más comentados, y nunca confirmados en vida, fue el que habría tenido con María Félix. Se conocieron durante la filmación de La Pasión Desnuda en 1953. La química entre ambos fue inmediata, pero también explosiva. Según varios testigos, su relación fue intensa, emocionalmente agotadora, y completamente prohibida, ya que ambos tenían compromisos. Sin embargo, años después, María Félix confesó en una entrevista privada que sí lo amó, pero que fue un amor imposible. Jorge era un hombre con heridas internas. No pude salvarlo, y eso, tal vez, me duele hasta hoy. Otros nombres que se han relacionado con él incluyen a Libertad Lamarque, Silvia Pinal, Carmen Sevilla, en sus años españoles. Pero ninguno de estos romances fue duradero. Mistral parecía tener un patrón, se enamoraba de mujeres poderosas, pero no lograba quedarse. Incluso hubo rumores de un amor no correspondido con Dolores del Río, quien lo admiraba profundamente como actor pero lo veía más como un colega que como un amante. A medida que pasaban los años, y aunque seguía siendo considerado uno de los grandes, Mistral comenzó a padecer episodios depresivos. Sus amigos más cercanos notaban su cambio de ánimo, sus ausencias, su manera de mirar al vacío. Comenzó a escribir poesía oscura, donde hablaba de la muerte, la soledad y el fracaso emocional. En uno de sus poemas encontrados tras su muerte, escribió: El alma del actor es la que más sufre, porque cuando las luces se apagan, solo queda el eco de una mentira que alguna vez me creí. Su carrera también empezó a declinar. Las nuevas generaciones de actores tomaban protagonismo, y Mistral, aunque seguía siendo respetado, ya no era llamado para los papeles protagónicos. El 20 de abril de 1972, Jorge Mistral tomó la decisión más oscura de su vida. Se encerró en su casa de la Ciudad de México y se disparó en el corazón con un revólver. Tenía solo 51 años. Dejó una nota escrita a mano. La tristeza me ganó. Nunca aprendí a vivir fuera del papel. La vida real nunca me aplaudió. La noticia sacudió al mundo del espectáculo. Muchos no podían creerlo. Otros lo esperaban en silencio. Años después, cuando María fue cuestionada en una entrevista sobre la muerte de Jorge, solo respondió: Hay hombres que no mueren, solo se apagan. Jorge fue uno de ellos.
Jorge Mistral dejó un legado de más de 50 películas, tanto en España como en México. Su nombre está inscrito con letras de oro en el cine de oro mexicano, pero también en los corazones de quienes lo recuerdan por su mirada melancólica, su voz grave y su aura trágica. Fue un actor que no actuaba para entretener, sino para desgarrarse por dentro. Fue un hombre que amó, pero que nunca fue completamente amado. Y fue, finalmente, una víctima de sí mismo, de sus emociones, de sus demonios. Hoy, su historia sirve como recordatorio de que el éxito no siempre es sinónimo de felicidad, y de que el alma del artista puede ser tan profunda, que a veces se pierde en su propio abismo. Jorge Mistral, el galán español que conquistó América, vivió una vida de luces, pero murió entre sombras. Sus romances quedaron en susurros. Su tristeza, en sus ojos. Y su despedida, fue el acto más doloroso que jamás interpretó. Si esta historia te tocó el corazón, suscríbete al canal, comparte este video, y deja en los comentarios. ¿Cuál crees que fue el verdadero amor de Jorge Mistral? ¿María Félix, otra mujer, o el cine mismo?